Monseñor, se cumplen 8 años de la llegada de Bergoglio al Vaticano, de la asunción de Francisco. ¿Qué balance se puede hacer de esta nueva etapa en la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar creo que es esta vitalidad de la Iglesia, ¿no? La Iglesia que ya lleva 2000 años, siempre, como podemos decir, se reinventa, ¿no? Porque tiene la asistencia del Espíritu Santo, ¿no? Que le da la vida. Y frente a un Occidente secularizado y un mundo fragmentado, el Espíritu Santo inspiró a los cardenales para nombrar a uno de la periferia, para ponerlo en el centro, ¿no? Uno de la periferia porque nuestros países son, podemos decir, periféricos en orden a los países centrales, ¿no? De Europa, Estados Unidos, China, etc., los países centrales. América Latina es más periférica. Por otra parte, creo que ha sido que la Iglesia Católica en su conjunto entiende que las iglesias de América Latina han madurado en estos 5 siglos y tienen hoy una experiencia de vida y de camino cristiano que puede ofrecerlo para todas las iglesias del mundo, ¿no? Y en ese sentido el Papa Bergoglio es la figura que lo está llevando, toda la riqueza del caminar de iglesia de América Latina, hoy lo está volcando y ofreciendo a todas las iglesias, también a las iglesias de Europa, iglesias más bien avejentadas, dando entonces esta nuevo espíritu, nuevos horizontes, nueva esperanza. El Papa creo que hay unos documentos que son las exhortaciones apostólicas y otras las encíclicas que nos están marcando el gran legado que está dando el Papa Francisco. En primer lugar, la Evangélica, o el gozo del Evangelio, es el primer documento programático donde el Papa lanza a toda la Iglesia a anunciar con alegría el Evangelio, porque esta es la primera misión que tiene la Iglesia, ¿no? Y entonces allí, y no solamente como algo individual, sino también como algo social, describiendo todas las consecuencias sociales y la dimensión social de la evangelización. Lo mismo que la apertura ecuménica, ¿no? Y después el otro gran documento es Laudato Si, es decir, el Papa ha percibido la gran crisis de la Tierra, del cambio climático, del problema del agua, y cómo esto va unido a la crisis social, ¿no? A la gran desigualdad que hay en el mundo. Entonces plantea en este documento todo el tema, podemos decir, ecológico, pero no una ecología desenganchada del ser humano, sino al contrario, diciendo que si no se cuida la naturaleza es porque no se cuida al ser humano, ¿no? Y otro gran documento que nos ha dejado ahora últimamente es Fratelli Tutti, es decir, el Papa apuesta a la fraternidad. Todos somos hijos de un mismo Dios, somos hermanos, todos. Y esto lo ha testificado de modo extraordinario estos días visitando Irak, ¿no? Esa tierra tan mortificada por terrorismo, guerras, destrucción, donde los cristianos han padecido martirio. Hoy se está reconstruyendo en una fraternidad entre musulmanes y cristianos. Entonces, la necesidad de la fraternidad, un mensaje que también nos llega a nosotros en la Argentina con esta famosa grieta, que no olvidemos que somos hermanos, ¿no? Y que entonces tenemos que querernos, ¿no? Y bueno, yo creo que en estas líneas, ¿no? El Papa está marcando, ¿no es cierto?, realmente a la Iglesia un rumbo, y no solo a la Iglesia, sino al mundo entero, ¿no? Hoy es uno de los pocos líderes en el mundo que están marcando un camino, que están indicando un horizonte para todos los hombres. ¿Cómo influyó el Papa Francisco en Argentina? Bien, en Argentina el Papa, aquí quizás por defecto nuestro, ¿no? No siempre lo hemos sabido comprender bien y tampoco hemos sabido aprovechar todo. Estamos a tiempo, ¿no? Porque de poder aprovechar mejor su enseñanza, ¿no es cierto? Y sus indicaciones, ¿no? Aquí a veces siempre
se lo ha querido como meter dentro de la grieta, ¿no? Meterlo en este... Y creo que el Papa tiene una mirada universal, ¿no es cierto? Como desde el lugar hoy donde él está, ¿no? Y él creo que sufre mucho por la Argentina, ama la Argentina, pero no se han dado las posibilidades todavía de un viaje aquí, y eso es un dolor que él tiene y también tenemos nosotros, ¿no? De que no se den esas condiciones por nuestra situación, ¿no? Por nosotros. Así que rogamos a Dios que, bueno, que se pueda dar dentro de su pontificado. ¿Cuáles son los próximos objetivos o a qué se enfrenta el Papa a partir de este 2021, luego del año pandemia y de los objetivos que tiene desde el Vaticano? Bueno, yo creo que es esto justamente la gran apuesta del Papa, es el tema de la fraternidad, ¿no? El Papa allí en esta encíclica nos plantea este sentido de una verdadera política, de una política que sea por el bien común, una forma más alta de caridad, el diálogo. El Papa en este sentido es que el camino para la solución de los problemas no es el enfrentamiento, sino el diálogo, en el sentido de que ambos que piensan distinto quieran confluir en un punto de acuerdo, que no hay otro camino. La violencia no es camino para resolver los problemas, los graves problemas que tiene la humanidad. Y el Papa ciertamente tiene la valentía también de plantear las situaciones. Lo escuchaba esta mañana en la audiencia de ayer, cuando él, refiriéndose a Irak, ¿no? Esa guerra, ese terrorismo, y él preguntó, ¿quién vendía las armas? ¿Y quiénes son los que hoy siguen vendiendo las armas? Son de Occidente. Entonces, como decir, si es que alguien, no sé si hay alguien que me pueda responder, ¿no? O sea, plantea la pregunta, porque el Papa en ese sentido quiere desenmascarar a los que detrás de ciertas formas elegantes son los fabricantes de la muerte, ¿no?